Operar en fe en nuestra vida significa confiar plenamente en Dios. Operar en fe en nuestra vida significa colocar nuestra confianza en el Padre, en el que nos creó. Nosotros, cuando estamos confiando en el Señor, tenemos que actuar en consecuencia de que no solamente tenemos que creer, sino poner esa creencia en acción. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Mediante la oración, mediante la lectura de las Escrituras, mediante la obediencia, mediante los mandamientos del Señor, fortaleciéndonos cada día más con la fe, con cada acción para ver los resultados y vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, vivir de acuerdo a la voluntad de su palabra. Es un proceso para nutrir y ejercitar y aplicar la fe en la vida diaria. Es un proceso donde tenemos que incluso en pequeñas decisiones experimentar el poder del Padre para poder obtener los buenos resultados bíblicos, los buenos resultados que quiere el Padre para con sus hijos. El libro de Marcos 11, 23, 24 nos dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús le dice: tened fe en Dios, confía en el Padre, confía en esa fe tan grande en Dios, buscad el Padre. Él nos asegura que si tenemos confianza y no dudamos en su poder, todo lo que nosotros pidamos en nuestras oraciones sucederá. Si le decimos a una montaña, quítate, muévete, échate al mar, lo hará simplemente con el poder de la palabra, con el poder de tu fe. El apóstol Pablo nos asegura en el libro de Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que si confiamos en Dios es que estemos totalmente seguros de lo que vamos a recibir. Es que estemos totalmente seguros de lo que vamos a recibir en su espera. Es estar convencido de algo que existe aun cuando no lo podamos ver. Tenemos que estar seguros de creer y confiar en el Padre. Tenemos que estar seguros de creer y confiar en el Padre. Tenemos que tener una convicción profunda en el amor y en el poder del Padre para con nosotros. En las enseñanzas, entregando tu voluntad, entregando ese amor a Él. Tenemos que nutrir nuestra fe, alimentarla con la palabra de Dios, alimentarla con las Escrituras, alimentarla con este poder, alimentarla donde dejó la palabra del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Tenemos que alimentarla y nutrirla, meditarla. Tenemos que aumentar nuestro entendimiento espiritual. Tenemos que seguir buscando en lo más profundo del Señor, actuar con buenas obras. Tenemos que hacer la práctica en obras que edifiquen con el amor a Dios. Tenemos que dar a entender a todo aquel que esté a nuestro alrededor de que tenemos que ser edificados y edificar con nuestra relación con Dios. Tenemos que buscar en oración, ayunar, guardar mandamientos y servir a los demás. Tenemos que ser fiel y constante en el ayuno, en la oración, en la obediencia, servir al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Tenemos que actuar, tenemos que tener una comunicación constante con el Padre. Tenemos que orar el día a día para así invitar a Dios a nuestros planes, para así invitar a Dios a lo que queremos hacer en los caminos del Señor, en los caminos del Padre. Tenemos que aplicarlo diariamente en nuestra vida, tenemos que hacerlo cotidiano.
Tenemos que no solamente esperar los grandes milagros, sino usar la fe en las decisiones diarias de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestros pensamientos, de nuestro día a día. Así como cuando nos vamos a sentar en una silla y sabemos que no nos vamos a caer, aunque a veces no la estemos viendo, esa fe la tenemos que aplicar nosotros. Esa fe la tenemos que aplicar confiando en que Dios tiene el control total y absoluto en nuestras vidas. Tenemos que ser firmes en la obediencia, en la oración, en el ayuno, en lo que Dios ha establecido en nosotros. Tenemos que entender que Dios ha establecido la fe como la forma de recibir bendiciones en nuestras vidas, como la forma de que todo lo que pidamos se va a lograr, siempre y cuando obedezcamos su palabra. Dios tiene el control de todo aquello, de lo que nosotros pidamos. La fe, cómo recibir bendiciones. En resumen, iglesia, en resumen, mis hermanos, operar en fe es un estilo de vida donde tu creencia se traduce en acciones coherentes, haciendo que tu fe crezca y se vuelva poderosa. Los amo mucho en el amor de Cristo. Seguimos buscando, seguimos escudriñando de la palabra, seguimos aprendiendo cada día más bajo la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que la Biblia contiene sabiduría, aliento y esperanza y le da un rumbo nuevo y hermoso al creyente, a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Amén.